Buenas. Bueno, la semana pasada y la anterior habíamos hablado de esta mujer, de esta científica, de esta química y física llamada Marie Curie. Ya habíamos dicho que había descubierto el radio, el polonio y muchas aplicaciones del radio. Hoy vamos a hablar de otro tema absolutamente distinto. Vamos a hablar también de un científico, en este caso un hombre que se llamó Alan Turing. Este señor Turing nació en Londres en 1912, o sea, unos 10 años, 12 años después exactamente de haber comenzado el siglo XX. Ustedes recuerden que en 1914 comenzó la Gran Guerra, las que yo les decía que se le llamaba la Gran Guerra porque era una guerra inmensa entre muchos países y nadie se imaginaba que podía haber otra y que ahora nosotros la conocemos como la Primera Guerra Mundial, porque hubo una segunda. Esta Primera Guerra Mundial lo agarró a Turing en pañales. Sus papás vivían un poco en la India y un poco en Inglaterra. Su papá trabajaba en el ferrocarril o algo así, su mamá no sé bien qué hacía, no se sabe mucho de ellos, pero la cuestión es que este muchacho, Alan, estaba un poco de acá por allá, muchas veces sin sus papás, y finalmente fue a parar a un colegio pupilo, donde los chicos se quedaban a vivir literalmente en el colegio y tomaban las materias. No era un estudiante brillante. De hecho, llamaba bastante la atención porque sin prestar particular atención a las clases, ganaba todos los concursos de matemáticas que había. Vieron que en otras escuelas hacen concursos de matemáticas, premios de matemáticas. Bueno, le iba muy bien en eso, creó un pequeño laboratorio químico en su casa y hacía experimentos que demostraban cuánta curiosidad tenía, y los maestros veían que en verdad mientras ellos hablaban él estaba pensando muy claramente en otra cosa. Hubo una sola maestra que habló con los padres como para que lo incentivaran y más que lo incentivaran, que le buscaran un lugar donde él pudiera estudiar, pero bueno, no ocurrió eso. Pero por sus propios medios, él era autodidacta, es decir, que estudiaba por su cuenta, leía muchísimo, leía los informes de las revistas, le gustaba muchísimo hacer crucigramas y hacer rompecabezas, era uno de sus pasatiempos, preferidos. Era un gran deportista, corría maratones y corría también estas, creo que son ultramaratones, las que son de distancias larguísimas. Bueno, y una vez que terminó la escuela primaria y la escuela secundaria, estudió matemáticas, fue matemático, fue lógico, fue biólogo teórico, fue criptógrafo, y creo que no me estudió, y filósofo. Estudió filosofía, bastante filosofía. Y vamos a pensar qué es criptógrafo. Bueno, la criptografía es como, más que una ciencia, es como el arte de hacer ininteligible, o sea, que no se pueda entender bajo ningún punto de vista lo que uno está diciendo a menos que sepa el código. Se ocupan de ellos en general las personas que estudian las lenguas. Los criptógrafos en general son lingüistas. Y él es como escribir mensajes en código. Si en vez de poner una A pongo una estrella, en vez de poner la B resuelvo que va a ser, no sé, una luna, y la C es una rosa y qué sé yo, pero yo escribo en vez de con A, B, C, D, E, con la estrella, la rosa, la luna, y a quien le escribo conoce ese código. Lo que hacen los criptógrafos es descifrar ese código sin tener ninguna pista, o sea, sin tener encontrar las pistas para descifrarlo, sin tener nada, encontrar las pistas para descifrarlo. Era como un pasatiempo de él y de un amigo de él de la escuela que se llamó Christopher, que fueron muy amigos. Algunas cronistas dicen que fueron novios, no se sabe exactamente si tuvieron un romance, porque en verdad eran muy chicos, tenían 13, 14 años. Pero su amigo Christopher muere muy joven y eso le causa a él una tristeza inmensa, y siempre decía que el recuerdo de Christopher era dulcísimo y que sus palabras siempre fueron una gran compañía. Finalmente entra
en King's College, en la Escuela del Rey, en Cambridge, en el año 1931. Y a poco de entrar en esa escuela, se doctora como en matemáticas y inmediatamente casi es profesor. O sea, 4 años después de empezar a estudiar matemáticas en la universidad, ya es profesor de matemáticas. Estaba muy interesado en la lógica y empezó a diseñar unas máquinas que con lógica pudieran resolver cuentas, básicamente. O decir que una ecuación era verdadera o falsa. Una ecuación, una cuenta. Y empieza a crear máquinas electromecánicas. O sea, máquinas que funcionaban con electricidad y con piezas que giraban mecánicamente. Y así las cosas, en 1939, después de la Gran Guerra, hubo otra gran guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estuvo marcada sobre todo por el gran poderío que tenía Alemania, que es un país en Europa, sobre los demás países que iba tomando. O sea, toma Polonia, toma, no sé, Rusia, Austria y todo lo que tenía alrededor. Al mando de este ejército alemán estaba un señor que se llamó Hitler. Pero no vamos a hablar de la guerra. Vamos a hablar de algo que utilizaban en la guerra, que eran unas máquinas, que yo les voy a mandar las fotos, por ahí ya las vieron, que eran con las que se enviaban los códigos. Estas máquinas se llamaban Enigma. Eran como una suerte de máquina de escribir. Y por ahí ustedes no conocen las máquinas de escribir porque son muy jóvenes. Pero la máquina de escribir era un coso con unas letras, como tiene la compu, el teclado, y vos apretabas y salía un cosito, un palito de metal, ¿no? Con la letra y hacía tac sobre el papel. Y entonces vos escribías la F y la F iba al papel. Escribías la A, o sea, ponías la A y la A iba contra el papel. La C y así siguiendo, ¿no? Entonces, y escribías. Tal vez Diego puede encontrar esa... Hay una... ¿Qué será? Una canción, una obra musical que es con una máquina de escribir. Y porque tenías que mover el papel. Nosotros le damos enter y baja el renglón. Y tenías que hacer con una cosita que giraba, un rodillo giraba y vos cambiabas el renglón. Llegabas hasta la punta, cambiabas el renglón y seguías escribiendo. Bueno, esta Enigma era una suerte de máquina de escribir, solo que cuando apretabas la A tenía un rotor con 5 posibilidades distintas. Primero fueron 3 y después 2. Entonces lo que hizo el ejército nazi era que esa máquina, no sé, el ejército alemán decía, bueno, hay que hundir un submarino que viene desde el otro lado del océano, desde Estados Unidos, con provisiones para Europa, y va a pasar por acá y por acá, y lo hunden más, o sea, lo matan, lo hunden más que de lo que está hundido el submarino. Entonces ese código se reproducía con esta por código en la máquina Enigma, se escribía, pero sabían que ese día la A iba a ser la F, la C iba a ser la J, y así. Entonces lo que se leía no se entendía nada de nada. Pero del otro lado del mar, el submarino que recibía la orden sabía que la F era la A y sabía qué letra iba a ser cuál. Entonces, cuando tenía todas esas letras desparramadas, las introducía en la máquina Enigma y le decía el mensaje original. Ahora, los ingleses tenían una de esas máquinas en su haber. Y contrataron a un montón de criptógrafos, de lingüistas, para que descifraran qué era lo que estaban diciendo. Pero el código cambiaba cada noche. Todos los días a las 12 de la noche el código cambiaba. Ya la A no era más la F, la A ahora era la Z.
Entonces ellos por ahí trabajaban todo el día sin dormir y cuando lograban descifrar un mensaje ya el código había cambiado. Entonces Turing, ¿qué dice? Se presenta, yo no sé si lo llaman porque era matemático y criptógrafo o se presenta voluntariamente y trabaja en un lugar que se llama Bletchley Park, que en un lugar ultra secreto, y él dice, no nos podemos volver locos descifrando un código. No podemos pensar igual que una máquina, tenemos que hacer una máquina que piense por nosotros. Y creó una máquina que se llamó Bombe, que lo que hacía era introducían el primer mensaje que llegaba y la máquina iba pensando las posibilidades que tenía esa letra. Probaba con la A, probaba con la B, probaba con la C, probaba con la D, con la E, con la F, con la E, así por cada letra, y cuando encontraba algo que funcionaba, encontraba el mensaje original. Por supuesto que no fue así de fácil, fueron meses de preparación, matemáticos, lógicos, físicos trabajando, y finalmente logran descifrar los informes nazis. Muchos dicen que esta creación de esta máquina, que se le llamaron la máquina de Turing, acortó la duración de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que venía muy, muy fiera, casi 2 años, y que se ahorraron algo así como 14 millones de vidas, un número así inmenso. Este proyecto o este trabajo que él hace junto a otros matemáticos era un secreto militar, no podían decir nada a nadie. Y tampoco fue secreto militar hasta el año 70. Esto fue en el año 39, 40, o sea, pongamos que llegaron hasta el año 40. Durante toda la década del 40 fue secreto militar, durante toda la década del 50, 60, 70 fue secreto militar. No podían decir nada, ni decir que se conocieron entre ellos, ni nada. Después, bueno, por supuesto que las cosas con el tiempo, por suerte, a veces salen a la luz. Y se conoció el trabajo de esta gente y de la importancia que tuvo esta máquina, que fue una de las primeras computadoras, digamos, que hubo en el mundo. Cuando él termina el trabajo en Enigma, se despide de sus compañeros y sigue trabajando en la creación de estas máquinas que con algoritmos, es decir, con secuencias de ceros y unos, fueron el comienzo de las actuales computadoras que tenemos en casa. Se llaman computadoras porque hacían cómputos, cálculos, porque se hicieron para las primeras veces para hacer cuentas, nada más y nada menos que hacer cuentas. Y en el siglo XX ya existían máquinas para hacer cuentas, pero en el siglo XX empezaron a hacer electromecánicas y fueron lentamente derivando a estos pequeños aparatos que tenemos en casa que son computadoras. Incluso el teléfono con el que estoy grabando es una pequeña computadora. Y el avance fue muy rápido, fueron unos pocos años con mucho impulso, porque, qué sé yo, cuando ustedes eran chicos, por ejemplo, muy chiquitos, por ejemplo, no había un montón de cosas que hay ahora. Si ustedes se ponen a pensar, los teléfonos de sus papás cambiaron un montón en pocos años. Pero todo este impulso se generó con un grupo de matemáticos allá en los albores, casi llegando a la mitad del siglo XX. Este hombre siguió trabajando muchísimo en computación. Hay un test que se llama el test de Turing, que se le aplica a algunas máquinas, que es para ver lo que decía él: una máquina no es inteligente. Una máquina puede simular que es inteligente. Y hay una anécdota bastante simpática de él. Él andaba en bicicleta, se movía en bicicleta por Londres, y desde su casa hasta Bletchley Park, hasta donde descifraban este código, había unas pocas cuadras. Y la cadena de la bicicleta solía salirse. Entonces, en vez de cambiar la cadena de la bicicleta, miró
calculó cuándo se iba a salir la cadena, y antes de que se le saliera la cadena saltaba de la bicicleta en vez de arreglarla. Y calcula, entonces iba contando las pedaleadas y antes de que se saltara la cadena saltaba de la bicicleta sin pararla, la ponía penitas, seguía pedaleando, saltaba. Después, si lo encuentro, que tengo el libro prestado, les mando ese párrafo donde cuenta cómo hacía para saltar de la bicicleta. Bueno, cuando termina la investigación sigue trabajando en inteligencia artificial. Es uno de los primeros en trabajar en inteligencia artificial. Esto es trabaja en las secuencias del genoma, de unas secuencias biológicas que existen en la naturaleza. Y comienza a tener algunos problemas por esta situación de que él en verdad tenía relaciones homosexuales. La otra vez hablamos del problema de Marie Curie de ser mujer y querer estudiar en un mundo de hombres. Este hombre era un hombre, pero le gustaban los otros hombres y tenía problemas porque en ese momento en Inglaterra estaba prohibido ser homosexual, así como escuchan. Estaba prohibido que te gusten personas de tu mismo género. Él trató de ocultarlo porque al ser un delito lo castigaban. O sea, si robabas estaba mal, si eras homosexual estaba mal. Y trató de ocultarlo, pero bueno, hubo una persecución. Y finalmente, en el año... A ver, ¿lo tengo anotado? No lo tengo anotado. Bueno, él era muy joven, tendría menos de 40 años, es condenado por homosexualidad. Y le dicen, bueno, puedes ir a la cárcel o te podemos dar unas pastillas en donde como te depriman el deseo de querer a alguien. No importa qué o quién, de querer. Y él elige esa condena, digamos, de tomar estas pastillas que le iban a inhibir la situación de querer. Pero bueno, su cuerpo empieza a experimentar cambios muy fuertes, no le dan la posibilidad de estudiar, de seguir trabajando en los laboratorios. El pueblo, la comunidad científica lo comienza a repudiar, él se guarda en su casa, sigue trabajando, pero bueno, se pone muy, muy, muy triste, muy, muy triste, muy, muy triste, al punto de resolver terminar con su vida. Aparentemente no se sabe si se mató comiendo una manzana envenenada. Algunos dicen que bueno, él era químico, físico, matemático, genio, que envenenó esa manzana adrede y se la comió porque la manzana estaba mordida y estaba toda envuelta en cianuro. Y hay algunas versiones dicen que la manzana de Apple, la marca de teléfonos, de computación, no sé bien de qué, que es una manzana mordida y que muchas veces tiene los colores del arco iris, que son a veces los colores de la bandera hay como un grupo de personas que luchan por los derechos de los que tienen de que las personas puedan querer ser como son sin tener que ocultar nada, y tienen esa bandera de todos colores. Entonces esa manzana de todos colores mordida dicen que es en honor a Turing, aunque la compañía Apple dice que no. Pero bueno, no sé, es una incógnita, un enigma. Hablando de enigma, dos cosas más que están acá anotadas. Este hombre fue tan importante para la ciencia que a partir del año 66 se instauró el premio Alan Turing para la computación. Es decir, los avances tecnológicos no se premian con el premio Nobel, sino que se premian con el premio Turing. La otra vez le dije que les iba a contar quién fue Nobel, pero leí sobre él y no sé, no es muy divertido. Y la otra cosa es que hace no muchos años hubo en Inglaterra un movimiento pidiendo que a Turing se le diera el lugar de científico que había ocupado realmente, no por sus preferencias sexuales, sino por quién había sido él. Y en 2009
En 2009 hubo una disculpa pública del primer ministro británico, pero bueno, la gente no se conformó con eso, la gente en Inglaterra no se conformó con que se disculparan por haberlo tratado tan mal a este hombre. Y en 2014 la reina de Inglaterra le dio el indulto, lo cual también es raro porque lo está indultando. El indulto es como sinónimo de perdón y él no cometió ningún delito al ser homosexual, sencillamente les gustaban las personas de su mismo sexo. Así que también es raro que lo hayan perdonado por eso, no tiene sentido. Pero bueno, hay un movimiento en Inglaterra que pide que Turing, que el nombre de él sea recordado por todo lo que aportó a la ciencia y no por sus años últimos, que fueron en verdad con mucha tristeza y mucha soledad. Bueno, ya van 21 minutos de esto. Espero no haberlos cansado tanto. Y de tarea hoy van a escribir todo lo que dije. No, mejor no. Yo les voy a mandar la palabra enigma, escrita larga, y cada una de esas letras les voy a dar una pista para que escriban ustedes otra palabra. No sé cómo se llama, si es crucigrama, anagrama, algo así. Y les voy a recomendar una película que se llama Código Enigma, que es moderna, y que muestra un poco el trabajo de Turing cuando descifró la máquina esta alemana con su máquina Bombe. Y si la ven, la tienen que ver con sus papás o sus mamás o un adulto o una adulta, ¿sí? Lo único, la tienen que ver acompañados, no la pueden ver solas. Así que creo que eso es todo por hoy. Yo voy a estar en la escuela, así que los trabajos los voy a mirar a la tarde y no me van a poder hacer ninguna consulta en el momento. Pero bueno, espero verlos pronto. Me alegra si están juntos y me alegra saberlos bien. Les mando un abrazo.